Apocalipsis 19. Después de esto, oí como un gran clamor de una gran multitud en el cielo que exclamaba: La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus adulterios. Ha vengado en ella la sangre de sus siervos. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y exclamaban: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, ustedes que le temen, pequeños y grandes. Después oí como el coro de una gran multitud, como torrentes de aguas y como retumbar de fuertes truenos, que exclamaba: Porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya, y regocijémonos de Dios. Porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: Escribe: dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son las palabras verdaderas de Dios. En esto me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: No hagas eso. Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vi el cielo abierto, y había un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y en la cabeza tiene muchas coronas. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él exprime uvas en el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que de pie en el sol gritaba con voz fuerte a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, generales y hombres poderosos, de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer la guerra al jinete de aquel caballo y a su ejército. Pero fue capturada la bestia, junto con el falso profeta que había hecho las señales milagrosas en nombre de ella. Con esa
señales. Había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del jinete del caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Amén. Bueno, recordemos rápidamente lo que vimos el domingo pasado. Si recuerdan, vimos las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero, ¿sí? Que las bodas del Cordero, las bodas son muy similares a las de una boda judía, ¿sí? No es como las de nosotros, sino que tiene todo el proceso, ¿sí? Que primero el novio, los padres son los que hacen el compromiso, ¿sí? Los padres de los chicos, aún siendo niños por lo general. Luego, cuando ya el joven ya ha preparado una casa para su esposa, ya el padre le dice ya es hora de ir por ella, pero a la novia se le encomienda que haga el vestido. Sí, ese es lo único que la novia tiene que prepararse para ese día, estar lista y tener su vestido. Cuando ya pasa el tiempo, ya llegan las bodas, llega el momento, dice que el novio llega para el matrimonio y la novia ahí mismo tiene que estar casi lista, ¿sí? No se fija una fecha, sino que es de improviso que llega, pero ella ya está preparada, ¿sí? Y luego de eso llega el matrimonio y la cena, digamos, la fiesta dura 7 días, ¿sí? Más o menos, no es un solo día como nosotros o de un día para otro, sino que son 7 días. Y luego de eso, pues ya, para esperar yo no hay algo así como la luna de miel, ¿sí? Sino que para nosotros sí, aunque obviamente existe. Bueno, así es también la relación con la iglesia, ¿sí? Primero nosotros ya tenemos un compromiso con el Padre, si ya estamos comprometidos, también hay unos votos, el Padre nos dio unos votos, dijo aquí uno de ellos es que Él nos dijo aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Ese es uno de los votos y nosotros le estamos esperando a Él, nosotros debemos permanecer vírgenes, puros para Él, para el momento que Él venga por nosotros, ¿sí? Dice la Biblia que Él vendrá. Aunque nadie lo sabe, no nos sorprenderá como al ladrón, porque la Biblia dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros no nos tiene por qué sorprender ese momento. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos llevará a Él, si nos presentará al novio, recibiremos al Señor Jesús en las nubes y dice, estaremos para siempre con el Señor. Antes de las bodas está lo que es el tribunal de Cristo, ¿sí? Cada uno va a estar vestido de acuerdo a las buenas obras, ¿sí? Porque la Biblia dice que a su esposo se ha ataviado y se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino son las acciones justas de los santos y nosotros fuimos creados para buenas obras. Amén. El Señor preparó de antemano unas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Para nosotros el centro, digamos, del matrimonio, de la boda, ¿sí? Es la novia, ¿cierto? La novia se acapara todas las miradas y el novio pasa como a un segundo plano, ¿cierto? En nuestra cultura. En la cultura judía no pasa así, sino que el novio es el centro, él llega con sus amigos, hacen una danza y la novia pues es también importante, pero es menos importante que el novio, ¿sí? Pasa lo mismo con la iglesia. Nosotros, aquí el centro de atracción es el novio, el Señor Jesucristo. Nosotros estamos allí por su misericordia y por su bondad, pero Él es realmente el que se merece toda la atención, el centro del universo y de todo el universo. Bien. Entonces, ahora sí, dice, también habla de la cena, de las bodas, ¿sí? Recordemos algo, el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea le da un mensaje, le dice que Él está tocando a la puerta y si alguno escucha, entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, nosotros para poder ir a la cena, a las bodas del Cordero, primero ¿qué tenemos que hacer? Invitar al Señor Jesús a nuestra casa. Si el Señor ahorita, en este mismo momento, desea cenar con nosotros en nuestra casa. Sí, la cena para el tiempo antiguo, en el mundo romano, en el mundo oriental, la principal comida era la cena, ¿sí? Para nosotros no, para nosotros es el almuerzo, ¿cierto? El principal o el desayuno, ¿cierto? Y ya nosotros por la tarde dejamos algo muy ligero, ¿cierto? A veces un pan, una galletita, un café y ya, ¿cierto? Pero en la antigüedad no era así, la cena era la principal, ¿sí? La principal comida del día.
Y por eso aquí vemos que nos habla de la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Invitar a Jesús a nuestra casa. Él desea cenar, o sea, es una invitación que nadie debe sacar excusas, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted de pronto si le dice, venga a almorzar a mi casa, usted dice, no puedo porque es que estoy en el trabajo y yo llevo mi almuerzo para el trabajo, entonces no tengo tiempo. Pero para la cena casi siempre ya estamos como libres. O sea, lo que el Señor nos quiere decir es, no pongamos una excusa para decirle, Señor, no te puedo dejar entrar a cenar a mi casa. Sí, entonces el Señor quiere eso para nosotros. Invitémoslo a Él, que luego nosotros cenaremos con Él allá en el reino de los cielos. Amén. Bien, ahora sí entremos en el que nos toca hoy, que es el versículo 11, Apocalipsis 19:11, y vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo y de una vez por ahí derecho de Armagedón. ¿Sí? Dice el título, el jinete del caballo blanco. Pero antes de eso vamos a ir al libro de Hechos capítulo 1, versículo 9. Este mensaje es de esperanza para todos nosotros, amén. Que de pronto a veces pasamos por circunstancias difíciles y pensamos que la vida es muy larga, que son muchos nuestros problemas, pero la palabra de Dios siempre es esperanza. Y más el libro de Apocalipsis es de esperanza para cada uno de nosotros. Dice Hechos 1:9, dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿dónde estaban ellos? Versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. O sea que ellos estaban en el monte de los olivos, y en esa misma parte desde donde Jesús fue ascendido al cielo, allí mismo llegará. Y para eso vamos a ir a Zacarías capítulo 14. Sí, o sea, recreemos un poquito este momento de los apóstoles, ¿sí? Que ellos estaban allí. Jesús les había dicho que Él se iba, pero que Él volvería, y además que no los dejaría solos, ¿cierto? Que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, que estaría todos los días con nosotros. Eso lo dijo, ¿verdad? Dios en la tierra en este momento, ¿quién es? El Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía. Dice la Biblia que si nosotros somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. No estamos solos, no estamos huérfanos. El Espíritu Santo está en nuestra vida, en todo momento, en toda situación de nuestra vida. Bien, entonces, esta escena que nos decía, los apóstoles estaban tristes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que una nube se llevó al Señor Jesús y ellos quedaron mirándolo. ¿Y cómo estarían ellos? Tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maestro les era quitado, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? ¿Y para qué dijo el Señor que se iba? Dijo: voy a preparar lugar para vosotros, voy a hacer una morada para nosotros, voy a llevar a la novia, a su esposa, a la morada con Él. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo en este momento. Está preparando morada para nosotros, su iglesia, su esposa amada. Amén. Nosotros somos los amados del Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que luego ellos estaban tristes. 14. Entonces vemos que ellos estaban tristes, pero 2 varones, o sea, 2 ángeles le dicen: hey, varones galileos, no estén tristes, porque así como ustedes lo vieron ir en una nube también, Él volverá. Entonces hoy vamos a hablar de esa venida, de esa segunda venida del Señor Jesús. Vamos ahí entonces, Zacarías, les había dicho 14, 3 y 4. ¿Isaías 1, 14? No, Zacarías 14, 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con ellos, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Amén. Entonces vemos que desde donde Él se fue, allí mismo volverá. Dice que asentará sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Y qué pasará ahí? Dice que se partirá. Sí, se partirá. Pero vamos a ver los eventos justo antes de la venida de Cristo.
vamos a ir a Apocalipsis 6, que nos habla del sexto sello. Apocalipsis 6:12. Si alguien lo tiene, por favor, o si yo llego primero, bueno, llegué. Dice, mire, 6:12, sí. y se le dieron vestiduras blancas. Dice, No, 6:12. Mire cuando abrió Mire. el sexto. a ver, entonces dice, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de exhibición y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. Bien, Y el- hasta ahí. Gloria a O Dios. sea, ahí vemos el sexto sello, que el sexto sello es justo antes de la venida del Señor Jesús. En el libro de Joel también lo dice, que se oscurecerá el sol, la luna no dará más su resplandor y habrá un gran terremoto. O sea, todo esto es lo que antecede a la segunda venida de Cristo. Es todos estos acontecimientos. Y también lo que se ve en Mateo 24, eso lo podemos ver allí. Mateo 24 y el versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí? Gloria a Dios, alabanza Entonces, a Dios. allí vamos a ver que hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿Sí? No podemos confundir estos dos hechos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, es que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Pero nosotros hemos visto a través de todos estos mensajes que la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor prometió, sí, en Apocalipsis 3, dijo que si la iglesia es fiel, dice que te sacaré de la hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero. O sea que el arrebatamiento ocurre, el arrebatamiento nadie sabe la hora, ¿verdad? Ni el día ni la hora, nadie lo sabe, ¿verdad? Dice que ni aún los ángeles del cielo. Estamos a la espera, pero estamos así como esa novia que está lista, que está ataviada, ¿verdad? Que tiene su vestidura limpia, pura, ¿verdad? Esperando la venida del Señor, esperando ese momento. O sea, la venida del Señor podemos decir que se compone de dos partes, ¿verdad? La primera es el arrebatamiento de la iglesia y este evento es el que desencadenará todos estos juicios que hemos visto, ¿sí? Que también lo conocemos como la semana 70 de Daniel, esa semana que para los judíos, ese es el trato de Dios con los judíos, la semana 70, no es el trato de Dios con su iglesia, sino con el pueblo de Israel. Por eso nosotros sabemos que no estaremos aquí durante ese periodo de 7 años de juicio que vendrá sobre la tierra. Y luego de esos 7 años, ahí sí, es la segunda venida. En el arrebatamiento de la iglesia, el mundo no lo va a ver. Dice la Biblia que lo recibiremos al Señor en los aires, ¿sí? en una nube. Ninguno de los que se queda aquí podrá ver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene, digámoslo así, en secreto, viene a sus amigos, a su pueblo, a su iglesia y nos lleva, ¿verdad? El mundo aquí quedará en total caos. O sea, lo que viene para el mundo y para todos aquellos tibios que no se prepararon por estar en su tibieza, en su pecado, sí, porque hay gente que prefiere su pecado, prefiere su maldad y no tiene ningún temor de Dios. Mire que muchos cristianos incluso en estas fechas dejan de ir a la iglesia porque les da pena con el Señor porque van a tomar. O sea, ellos prefieren sus deleites, ¿cierto? Prefieren deleitarse en este mundo en lugar de estar buscando de Dios, viendo los tiempos como están de malos. O sea, vemos que dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y los días son acortados. Nosotros no tenemos que estarnos dedicando a otras cosas, a unas vacaciones espirituales. No, Señor, porque en esas vacaciones espirituales puede morir cualquier persona y pues se aparta, ¿sí? Hay muchos que dicen, no, es que una vez salvo, siempre salvo, pero no es así. La Biblia dice que no hay ningún sacrificio por aquel que se aparta de Cristo y tiene por inmunda la sangre del pacto, ¿sí? O sea, no
no es que yo puedo jugar con Dios, no, la Biblia dice que los juicios de Dios son verdaderos y son justos, eso lo hemos visto. Dios no es injusto, no, Dios dice que el que pone su mirada atrás el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno del Señor, ¿verdad? Hay que seguir hasta el final. A veces tenemos problemas graves y ¿cómo ataca el enemigo? El suicidio. Incluso hay muchos que dicen, no, que aprueban el suicidio de cristianos y como es cristiano se va con Dios. Pero eso es falso. La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Hay que ser valientes a pesar de todo. Hay que seguir en el camino de Cristo. Yo no sé por qué cuando muchos cristianos tienen problemas porque piensan en apartarse de la iglesia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué apartarnos de Dios si es el que nos sostiene y es el camino? No es el más fácil, pero sí es el más seguro, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos bien claro. Por eso estamos y permanecemos en Él. Bien, entonces cuando se cumplan estos 7 años de tribulación y de bodas del Cordero y tribunal de Cristo en el cielo, entonces dice la Biblia que todas las naciones van a lamentar. ¿Qué van a lamentar? El haber despreciado, el no haber creído en el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice que todo, vamos a Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7, eso ya lo vimos, si lo recuerdan. Son pasajes muy lindos que nos motivan a seguir a Jesús. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, he aquí que viene con las nubes, ¿cierto? Dice, y todo ojo le verá. ¿Y cómo es esto posible, que todo ojo le vea? Muchos dicen, no, es que se puede tratar del internet o de la vía satélite. Bueno, no sabemos, lo cierto es que Dios es poderoso y si Él quiere hacer que se vea en todo el universo a la misma vez, pues lo hace, porque para Dios, o sea, si Él creó todo, ¿cómo va a ser difícil para Él que todo ojo le vea, ¿cierto? Sea de día, sea de noche, no importa. Dice que todo ojo le verá. Ahí sí, y bueno, dice, y he aquí que los que le traspasaron. ¿Y quiénes son los que le traspasaron? Los judíos. Recordemos que la semana 70, la gran tribulación, es el trato de Dios con Israel, con su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesucristo como el Mesías. Sí, ellos simplemente dicen que es un profeta más, pero no se identifican como el Salvador. No lo identifican como el Salvador. Pero dice que en ese momento van a reconocer que Él era. O sea, los judíos no pueden explicar. Isaías 53 dice varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ellos no lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesucristo. Sí, los judíos. El Señor trata con su pueblo, tiene que tratar con su pueblo en este periodo de 7 años. Dice, estamos en el versículo 7, y le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En ese momento toda la gente va a reconocer que Él era el Salvador, Él era Jesucristo, aquel que negaron, aquel que rechazaron. En ese momento va a haber lamentación por el mundo entero, ¿sí? Pero nosotros no estaremos allí para lamentarlo, ¿sí? Sino que vamos allá a Apocalipsis 19, ahora sí entremos en el tema. Sí, dice, entonces, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, ¿qué es lo que vio Juan? Dice, vio el cielo abierto. El cielo en ese momento se abrió, ¿para qué? Para dar lugar al evento, al mayor evento de toda la historia de la humanidad, la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el principal evento, no ha acontecido, pero será algo grandioso, algo glorioso. Dice, y aquí un caballo blanco. ¿Cómo viene Él? En caballo blanco. Él es el jinete del caballo blanco. Hemos visto que en el libro de Apocalipsis nos habla de ¿cuántos jinetes? 4 jinetes. 5 o 6 jinetes. Bueno, hay 5 principales jinetes, ¿cierto? 4 del Apocalipsis, uno que es Jesús, que es el principal de todos, y todos estos, y todos, miremos ahí nomás, dice, versículo 14, adelantemos un ratico ahí, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino limpio, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea que ¿cuántos hay?
Es un número incontable. No podemos decir cuántos jinetes y cuántos caballos hay, porque es un número incontable, ¿sí? La Biblia no dice cuántos. O sea, que habla de 5 principales, los 4 jinetes de juicio, y Jesucristo, el maravilloso, el glorioso Jesús. Dice aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Vamos a Apocalipsis 6, donde nos habla del primer sello, si recordamos. 6 es el versículo 2. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. ¿Y quién es este? Aparentemente, si nosotros leemos a simple vista, ¿qué decimos? Este es el Señor Jesús, ¿cierto? Si no leemos bien. Pero ¿de qué se refiere este jinete? Es el anticristo. ¿Por qué? Porque es una falsa paz. Es un blanco, o sea, el blanco no siempre es pureza, porque a veces el blanco es de apariencia, ¿no? Por ejemplo, una novia cuando se casa, no todas las novias que se casan de blanco están puras, ¿cierto que no? Hay unas que son solamente apariencias, porque unas ya hasta tienen hijos y pues, bueno, no sé si será descaro o no, pero se visten de blanco, ¿sí? Se visten de blanco y bueno, hacen creer, y incluso hay unas que en embarazo se casan y aún así se visten de blanco. Bueno, pero aquí vemos que este jinete era el anticristo, o sea, este es el falso, este es el que viene a engañar. ¿A quién viene a engañar? A toda la humanidad, pero principalmente ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son ellos los que, como ellos están esperando todavía al Mesías, entonces Él les va a llegar ahí, este era el Mesías que estábamos esperando, y a muchos tristemente va a engañar, ¿cierto? Pero entonces estamos hablando de que dice, vamos nuevamente al 19:11, dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este sí es Jesucristo, este sí es el verdadero, en Él sí no hay sombra de variación, no hay pecado en Él, no hay apariencia, Él es por siempre, siempre. ¿Y por qué le podemos decir que es fiel? Porque Él fue fiel en la misión. Cuando Jesucristo vino, fue fiel con nosotros, cumplió toda la misión que el Padre Dios le había encomendado. Por eso Él es fiel y Él es verdadero. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Amén. Entonces aquí lo vemos, y dice, y con justicia juzga y pelea. O sea, en Dios no hay injusticia. No es que, ¿por qué siendo un Dios de amor, por qué va a mandar a la gente al infierno? No, Él juzga con justicia. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene oportunidad. Eso lo sabemos nosotros, por eso nosotros como iglesia somos los que tenemos que ir a llevar ese mensaje. ¿Por qué? Porque Dios quiere dar no solamente una oportunidad, sino muchas oportunidades a la gente antes de que mueran. Nosotros somos los encargados de ir y llevar el mensaje de Jesucristo. Pero Él dice que con justicia juzga y pelea. O sea, mire que los dos verbos parecen como irregulares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un juez es el que juzga, pero el juez no pelea, ¿cierto? Pero aquí vemos que este juez, si él mismo va a pelear. Versículo 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ya hemos visto que sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Para la iglesia, ¿sí recuerdan? En el capítulo 1 lo vimos como llama de fuego. ¿Qué quería hacer? Mirando. Es decir, ante su mirada nadie se le escapa. La iglesia, recuerden eso. Jesús está en medio de sus iglesias y su mirada es penetrante. Así como eso es lo que quiere decir. Que nosotros no podemos escondernos de Dios. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas ante Él. No podemos tratar de engañarlo al Señor Jesús, ¿verdad? Porque a veces como apariencia, como cristianos, nosotros estamos, nos podemos esconder de los hermanos, ¿verdad? Del líder tal vez, pero de Dios nadie se escapa. Dice que su mirada es como llama de fuego, pero aquí, en este caso, en esta situación, ya su mirada es como llama de fuego, como para causar temor y terror a sus enemigos, ¿sí? Porque aquí vamos a ver que el juicio de Dios es contra sus enemigos. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Si nos acordamos, el anticristo y la bestia, una de las bestias, el dragón, dice que también tenía diademas. ¿Y qué significa diadema? Corona. Sí, esas coronas son de realeza. Es diferente a la corona del vencedor. ¿Sí? La Estéfanos, del griego Estéfanos, corona del vencedor. La Biblia dice que si fueres, sé fiel hasta la muerte y yo te daré
La corona de la vida, o sea, la corona que el Señor nos promete a nosotros es la corona del vencedor, ¿sí? Es como cuando alguien gana un premio, un deportista que recibe un galardón, un premio. Esa es la corona que nosotros vamos a recibir. Pero aquí estamos viendo que es una corona real, una corona anticipándonos su reinado universal y eterno. Bien, o sea, lo que la bestia tenía y el dragón tenía unas diademas. Eso son más poquitas y son temporales, ¿sí? Es algo que es temporal y ya mismo lo vamos a ver. Pero la corona de nuestro Dios es eterna y para siempre. Él es Rey de Reyes. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿En dónde lo tenía escrito? En su corona, ¿cierto? ¿Quién la conoce? Bueno, ahí simplemente vamos a ver que se nos dice que es el verbo de Dios, no sabemos si es el mismo, o sea, no que no se pudiera leer, si tal vez lo pudieran leer, pero no lo podían entender, simplemente hasta que Dios lo revelara, si el nombre de Dios, nosotros sabemos muy bien, bueno, no conocemos con exactitud el nombre del Señor, ¿verdad? En hebreo es Yeshua, ¿cierto? Yeshua HaMashiach, nosotros lo llamamos así. Para nosotros, ¿cómo se reveló ese nombre? Como Jesús, como Jesucristo, ¿verdad? Los mesiánicos están diciendo no diga Jesús, tiene que decir a toda hora Yeshua, no diga Jehová, diga Yahvé, ¿cierto? Pero a nosotros, ¿cómo se nos reveló? O sea, el nombre de Dios no ha sido revelado todavía, su verdadero nombre. Por eso simplemente como lo conocemos en nuestro idioma, ¿verdad? Sin complicarnos. Dice, yo soy el que soy. Sí, en eso, ¿no? Dice, solamente él lo conocía. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sí recuerdan en qué libro de la Biblia nos dice que él es el Verbo de Dios? En Juan 1:1, ¿cierto? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? La palabra. O sea, dice la Biblia que por él y para él fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe fue por Jesucristo, por él y para él. Y dice que estaba vestido, teñido, una ropa en sangre, ¿cierto? Muchos dirán, bueno, eso se trata del Calvario, ¿cierto? Que él murió y manchó sus vestidos. Pero miren, hermanos amados, el Calvario ya quedó muy atrás, ¿sí? Aún en nuestro tiempo el Calvario pasó a la historia. Jesucristo murió una sola vez y para siempre, ¿sí? No es que el Señor Jesucristo cada Semana Santa muere y nosotros, no, el Señor Jesús murió una sola vez. Y aquí el Señor vino una vez como siervo, ¿cierto? El Señor vino, recordemos la entrada triunfal de Jerusalén, ¿cómo vino? En un asna, ¿cierto? En un pollino, vino humildemente, ¿cierto? Pero ahora ¿cómo vuelve? Vuelve como rey, él ya no vuelve más como siervo, él vuelve como Rey de reyes y Señor de señores. Y vamos a ir a Isaías y vamos a comprobar de que su vestido no está teñido con sangre propia. Vamos a ver en Isaías 55, ya les digo. Isaías 63, del 1 al 3. Vamos a ver de qué está teñido él. 63, del 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido rojo? Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Amén. Entonces ahí nos dice clarito, ¿cierto? Que la sangre que estaba era con la sangre de sus enemigos. Ya vimos cuál era el lagar. Si recordamos, ¿qué es un lagar? Eso estaba ahí en Apocalipsis, ¿cierto? Un lagar es el sitio donde se vendimian las uvas, ¿sí? Donde se pisaban las uvas y todo eso, así como cuando las uvas están maduras y las uvas como que explotan, ¿sí? Si de pronto usted ha hecho jugo de uva, usted cocina un poquito la uva y usted la mete a la licuadora, ¿qué hace? Ella como que se salpica todo, ¿cierto? A mí me ha pasado cada rato y mancha todo lo que hay alrededor. Así el Señor compara a lo que va a ser esa guerra, esa batalla de Armagedón. No es la última, ¿no? Ni es tampoco la tercera.
porque la Tercera Guerra Mundial ya vimos que era en medio de la gran tribulación, 3 años y medio, ahí hay una batalla, ¿sí? Ahí hay una guerra, que es el segundo jinete, ¿no? Que dice que se le dio a los hombres el poder para matar, que se mataran unos a otros, ¿sí? Estamos en el 15, continuamos en el 15 para ir avanzando. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, ¿de qué ejército nos habla? ¿Qué ejército celestial? ¿Quién es la que está vestido de lino fino, blanco y limpio? La iglesia. Eso lo vimos, ¿cierto? Aquí en este mismo capítulo. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, ¿verdad? Entonces, ¿quién es ese ejército que viene en caballos? La iglesia. Mire, el Señor tiene 3 ejércitos. Uno son el ejército terrenal. ¿Cuál es ese ejército terrenal? El ejército israelí, su nación, ¿sí? Israel, sí, porque el Señor pelea también con las naciones de aquí de la tierra a través de su ejército de Israel. Es uno de los ejércitos que está mejor en el mundo, creo que es el tercer mejor del mundo, el ejército israelí. El ejército celestial, ¿cuál es este ejército celestial? Los ángeles. ¿Y el ejército espiritual quién es? La iglesia. La Biblia dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Y a quién le está hablando a esa guerra, a esa lucha espiritual? A la iglesia. Entonces nosotros somos parte de ese ejército. Entonces hemos visto que son, y también, por supuesto, los primeros que van a encabezar esta lista son el falso profeta y la bestia. O sea, ellos son los que van a reunir a todos. O sea, ellos van a reunir, aunque ya habíamos dicho que el anticristo recibe como un golpe de estado, ¿sí? A mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, porque primero, al iniciar la gran tribulación, Israel hace un pacto de paz, ¿cierto? Dice la Biblia que un pacto de paz, pero con la misma muerte, ¿cierto? A los 3 años y medio, este pacto es roto, él mismo rompe el pacto, el anticristo rompe el pacto, y muchos, los chinos más que todo, se van a rebelar contra él, y van a haber guerra, ¿sí? Ahí se va a armar la guerra, ahí el segundo jinete se va a armar la guerra, porque no todos van a apoyar al anticristo, ¿sí? Aunque él dice que saldrá victorioso, aún con poca gente, pero él va a salir victorioso hasta que se cumpla el final, porque al final, lo que les decía, se unen todos a pelear contra el Cordero. Bien, entonces continuamos aquí, estamos ¿dónde estamos? 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces mira que en el mundo antiguo nosotros sabíamos que incluso en la Biblia dice que Nabucodonosor era rey de reyes, ¿cierto? O sea, de los reyes de la tierra, ¿sí? O sea, era el mayor, ¿sí? La cabeza de oro de la estatua, él era el rey de reyes. Incluso Daniel le dice, tú eres rey de reyes. Pero ahorita ya conocemos que hay un rey de reyes y señor de señores. ¿Quién era el señor en aquellos tiempos? Los césares, los emperadores, a ellos se les decía Señor, y por eso ellos no podían decir Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque si se negaba al César como el Señor y se decía que Jesucristo era el Señor, eso implicaba la misma muerte, ¿sí? O sea, era morir por Cristo. Hoy en día nosotros podemos decir Jesucristo es el Señor y no pasa nada, ¿cierto? No nos matan por eso, no nos persiguen, pero en aquel tiempo decir Jesucristo era el Señor era desafiar al mismo César. Eso significaba la misma muerte. Eso implicaba la muerte. Por eso la Biblia dice que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre, ¿cierto? Delante de sus santos ángeles. Entonces mire que es mucho más que para lo que nosotros significa decir Jesucristo es el Señor. Para nosotros no es nada difícil de pronto pararnos en un parque y decir Jesucristo es el Señor, Él es el camino, es la verdad, ¿cierto? Pero en la época antigua decir Jesucristo era el Señor era incluso exacto, era a costo de la propia vida. Bien, dice Rey de Reyes y Señor de Señores, en su muslo, ¿no? En el muslo es donde se portaba la espada, ¿sí? De los guerreros. Versículo 17, dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué tal usted? Le hago esta pregunta.
que usted lo inviten a una cena, vea, usted está invitado a la cena tal día, tal hora, pero ¿sabe qué es lo malo? Que usted es la cena. Eso no se lo espera a nadie, ¿cierto? Que usted sea la cena, es terrible. Pero mire aquí lo que dice, la Biblia le llama el gran banquete de Dios. Vi un ángel que estaba en pie en el sol. O sea, ¿qué hizo el ángel? Se paró en el sol, imagínense. A este ángel el sol no le podía hacer daño, sino que, o sea, se paró como en el cenit del sol. ¿Para qué? Para que su voz fuera escuchada por todas las aves en todos los confines de la tierra. Dice, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Eso le llama la gran cena de Dios. Mire, actualmente el pueblo de Israel es uno de los países predilectos para las aves. Yo estaba viendo esa noticia, que aves de todo el mundo están visitando Israel. Sí, aves migratorias hacen su escalada y les gusta ir, o sea, se están un tiempo allí mientras huyen del invierno, ¿sí? del hielo y todo esto que hay en los polos, pero ese es uno de los lugares preferidos. ¿Y será casualidad que ya a las aves les gusta ir a Israel? ¿Será que ya es como que escuchan la voz del ángel que les está llamando, vengan, que pronto aquí va a haber algo grande, o sea, va a haber una gran cena para ustedes? Dice, versículo 18, para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, allí los que van a poner su propia carne son todos los rebeldes, todos los que creen que pueden vencer al Señor Jesucristo, los reyes, los presidentes. Mire, esta batalla de Armagedón, esta guerra de Armagedón va a ser, ¿por qué se va a dar? Porque todos se van a confabular en contra de Israel. Para eso vamos al Salmo 83. O sea, no lo voy a leer todo. ¿Por qué? Porque es muy largo, pero simplemente vamos a ver que llegará un momento, o sea, ahorita, en la actualidad, los diferentes países están haciendo la paz con Israel, ¿cierto? Eso lo hemos visto. ¿Cuál es el último país? ¿Sí recuerdan? ¿Se han visto las noticias de estos días? Último país que quiere hacer la paz con Israel, ¿cuál es? Marruecos, ¿sí? Por favor, vean noticias. Vean noticias, Marruecos, ¿sí? Están por firmar la paz. O sea, en este momento, ¿y cuál fue el anterior? ¿Sí recuerdan? El que ya hizo la paz, que ya firmó que ya estuvo firmado. ¿Alguien lo recuerda? Pero ¿cuál de todos los árabes? Porque hay muchos países árabes. ¿Cuál de todos? ¿Ya se le olvidó? No, Sudán. No. Sudán quería hacer la paz, pero no. Bueno, les queda de tarea. Bueno, ya, Isaías 83 lo tiene, hermano, para que lea el Salmo. Sí, 83. Sí, el 1. O sea, léame solo el 1 por el momento. Albeiro, oh Dios, no grandes silencio, no calle, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que ruge tus enemigos, y los que te aborrecen alza cabeza. Contra tu pueblo han consultado a ejecutas y secretamente han entrado en consejo contra tus protegidos. Bien, hasta ahí nomás, hermano, porque el tiempo se nos fue. O sea, ahí todas las naciones van a estar en contra de Israel. Ni siquiera Estados Unidos, que actualmente Estados Unidos apoya a Israel. ¿Sí? Ya para ese momento ninguno. O sea, aún Colombia, Venezuela, Chile, todos los países se van a confabular en contra de Israel. ¿Pero qué? Eso es, digamos, una convocatoria que el mismo Señor hace. ¿Para qué? Para pelear contra ellos, para destruir a todos sus enemigos. Sí, o sea, ya el tiempo, bueno, voy a tratar de terminar ligero. Dice, o sea, ahí van a caer todos, ¿sí? Tanto presidentes como gente del común van a caer y van a hacer la cena de todas estas aves. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás muertos
con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bien, entonces ahí vemos el final del anticristo y del falso profeta. Vemos que dice que serán apresados. ¿Sí recuerdan cuando Jesús ascendió? ¿Cómo estaba Jesús? Estaba vivo, o sea, Jesús había resucitado, y él dice, ascendió vivo a los cielos. Pero aquí vemos como la contraparte, que el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados vivos, pero al lago de fuego. El lago de fuego es un lugar que actualmente está sin estrenar, no hay nadie en él. Las almas de los muertos sin Cristo están en el infierno, pero dice la Biblia que el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego, ¿sí? No sabemos dónde está el lago de fuego, es un misterio, pero dice la Biblia que allí van a ser lanzados vivos. Este va a ser el final del anticristo, y no solamente va a ser el final del anticristo y la bestia, va a ser el final de todos los que se rebelen contra Dios, ¿sí? La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero ¿qué pasó con el ser humano? Como el ser humano también se apartó de Dios, no recibió a Cristo, también le toca llevar la condenación y el juicio eterno, ¿sí? O sea, Dios no quiere que nadie se vaya allá, sino que la gente misma son los que se van, ¿sí? Entonces miren, ellos habían engañado, dice ahí, o sea, dice que ellos engañaron a la gente. ¿Para qué? Para que se dejaran marcar, ¿cierto? Ahí dice que habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, pero ellos mismos van a recibir primero que Satanás, porque Satanás lo vamos a ver que él más adelante también es lanzado, pero primero por 1000 años, o sea, van a estar allí solitos estos dos personajes por 1000 años solitos, o sea, como las primicias de los malditos, ¿sí? Podemos ver que ellos son las primicias de todos los malditos y de todos los que van a ir a ese lugar de condenación. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Que después de 1000 años, dice, el lago de fuego no es una aniquilación, ni es purificación, ya tendremos más tiempito de hablar del lago de fuego. El lago de fuego no es la aniquilación del alma, porque muchos los testigos de Jehová dicen eso, ¿no? Que los malos serán destruidos, o sea, dejarán de existir, dejarán de sufrir, pero eso no es así. Ni tampoco purifica, no es un purgatorio donde van a estar un tiempo ahí purificándose y luego van al cielo. No, el lago de fuego es un sitio de eterna perdición. Bien, entonces vemos ahí, pues para terminar, traté pues de avanzar más rápido. Vemos que cómo termina el texto, diciendo que las aves quedaron satisfechas, quedaron saciadas de las carnes de los reyes. Entonces, aquellos que no aceptaron la invitación que Jesús les hizo de cenar con él, ¿verdad? De invitarlo a su casa, ¿qué serán? Serán la cena de las aves. Entonces, ahí nosotros escogemos, ¿qué queremos ser? ¿Queremos estar en la cena de las bodas del Cordero o queremos ser la cena de las aves inmundas y aborrecibles? ¿Sí? Entonces, hermanos, esto nos anima a nosotros a que sigamos fieles. El Señor dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Sabemos que Cristo viene y la batalla es, o sea, lo que está en la Biblia es inminente, su cumplimiento tiene que pasar, ¿sí? Por eso no nos desanimemos al primer problema, al primer tropiezo, sino que sigamos adelante, que lo que nos espera es un galardón en el cielo.